Eran las 7:42 de la mañana del 17 de agosto de 1943, cuando el sargento técnico James McKenna se agachaba bajo el ala izquierda de un P-38 Lightning en el aeródromo de Dobodura, Nueva Guinea, observando a su piloto prepararse para una misión de la que probablemente no regresaría. El piloto era el teniente Robert Hayes, 23 años, 6 misiones de combate, ninguna baja confirmada. Los japoneses habían enviado 18 cazas Zero para interceptar la patrulla matutina, y Hayes volaría directamente hacia ellos. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. McKenna llevaba 8 meses manteniendo P-38 y conocía el avión de memoria. Caza bimotor, doble fuselaje, rapidísimo en línea recta, una bestia a gran altitud. Pero el P-38 tenía un problema fatal que estaba matando a pilotos americanos todos los días. No podía girar como un Zero. El Zero era más ligero, más ágil, capaz de completar un giro horizontal cerrado en la mitad del tiempo que necesitaba un P-38 en un combate cercano. Esa diferencia significaba la muerte. La doctrina americana decía que los pilotos de P-38 jamás debían entrar en un giro cerrado contra un Zero, sino usar velocidad y altitud, picar, disparar, ascender de nuevo. Hayes había seguido esa doctrina 5 veces y no le había funcionado. Los Zero eran demasiado astutos. Atraían a los pilotos americanos hacia giros cerrados, se metían dentro de su radio de curva, se colocaban tras su cola y los derribaban. La Quinta Fuerza Aérea había perdido 37 P-38 en las últimas 6 semanas, la mayoría derribados tras quedar atrapados en giros de los que no podían escapar. McKenna había visto morir a demasiados pilotos, hombres buenos, casi niños en realidad. Subían a sus P-38 con confianza y regresaban en cajas, o no regresaban en absoluto. El manual de entrenamiento decía que el problema era error del piloto. Los instructores decían que no seguían la doctrina, pero McKenna sabía que no era así. El problema no eran los pilotos, eran los cables de control. Los cables de control de los alerones del P-38 recorrían los 2 fuselajes traseros hasta la sección de cola y después hacia adelante, a través de poleas, hasta las superficies de control de las alas. El sistema de cables tenía holgura, no mucha, quizás 1 centímetro en deflexión máxima, pero esa mínima holgura creaba un retraso entre el movimiento de la palanca y la respuesta del alerón. A altas velocidades no importaba, pero a bajas velocidades, durante maniobras de giro forzado, esa fracción de segundo de retraso marcaba la diferencia entre girar dentro del radio de curva de un Zero o ser derribado. McKenna se lo había mencionado al oficial de ingeniería 2 meses antes. El oficial respondió que la tensión de los cables estaba dentro de las especificaciones, que las tolerancias de fábrica permitían esa holgura, que cambiarla anularía la garantía del avión, y que ningún mecánico de campo tenía autorización para modificar sistemas de control de vuelo. Eso requería aprobación de ingeniería de Lockheed, y Lockheed estaba a más de 11.000 kilómetros de distancia, en California. Así que McKenna hizo algo que violaba cada regulación del manual de mantenimiento de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Tomó un trozo de cable de piano de un avión dañado, lo cortó a 15 centímetros, lo dobló en forma de Z y lo instaló como tensor en el cable de control del alerón izquierdo del teniente Hayes. La modificación tomó 8 minutos. Añadió apenas 200 gramos de tensión al cable. Eliminó por completo la holgura. Nadie lo notó. El equipo de inspección de esa mañana estaba concentrado en los niveles de aceite del motor y la carga de munición. McKenna no dijo nada. Vio a Hayes rodar hacia la pista, despegar y verlo desaparecer en el cielo matutino hacia los cazas japoneses. El primer piloto que McKenna había perdido ante un Zero fue el teniente David Chen, el 9 de julio de 1943. Chen llevaba 3 semanas en el teatro de operaciones. McKenna había trabajado en su avión cada mañana. Hablaban de California, Chen era de Sacramento, McKenna de Long Beach. Ambos habían trabajado con automóviles antes de la guerra.
Chen despegó a las 6:15 en un barrido de caza y regresó 2 horas después con 3 agujeros de bala en su fuselaje izquierdo y una historia sobre un cero que se le había metido dentro del giro. Contó que había intentado enderezarse y picar como decía el manual, pero que el avión se sentía lento para responder, como si hubiera un retraso entre mover la palanca y que el avión realmente girara. El cero casi lo atrapa. Solo su compañero de ala, disparándole al cero por detrás, lo salvó. McKenna examinó los agujeros de bala. Formaban un grupo cerrado, un tiro de deflexión perfecto. El piloto japonés había calculado la trayectoria de Chen con precisión exacta, algo que no debería haber sido posible si Chen hubiera girado con fuerza e inmediatamente. A menos que el avión hubiera tardado justo lo suficiente como para que el cero calculara bien el punto de impacto. Chen no volvió a volar. Su avión regresó al depósito para reparaciones. 3 semanas después, McKenna se enteró de que había muerto pilotando otro P-38 sobre Rabaul. Misma historia, atrapado en un giro cerrado, incapaz de enderezarse a tiempo. El segundo piloto fue el capitán William Morrison, jefe de vuelo experimentado, con 11 bajas confirmadas, que conocía el P-38 de memoria y volaba con inteligencia. El 3 de agosto, el vuelo de Morrison interceptó 8-0 a casi 4.000 metros de altura sobre la Bahía de Oro. Morrison derribó a uno en su primera pasada y giró para otra. 2-0 se le echaron encima. McKenna escuchó después el tráfico de radio. Morrison intentó invertirse y hacer una media S para escapar. Reportó que los controles se sentían blandos. Los Zero lo siguieron durante toda la maniobra y lo derribaron a 1.200 metros. Su compañero de ala dijo que el avión de Morrison parecía no responder con suficiente rapidez, como si estuviera peleando contra sus propios mandos. Morrison murió en el impacto. El jefe de tripulación de Morrison, un amigo de McKenna, llamado Rodríguez, de Texas, estaba convencido de que algo andaba mal con aquel avión. Revisó todo tras recuperar los restos, ajustes de motor, calibración de superficies de control, tensión de cables, todo dentro de especificación. Nada mal con el avión, según el informe oficial. La causa oficial fue error del piloto. Ni Rodríguez ni McKenna lo creyeron. Hacia mediados de agosto, McKenna había visto morir a 17 pilotos. A algunos los conocía bien. A la mayoría apenas los había tratado durante las revisiones previas al vuelo, pero había trabajado en todos sus aviones, había firmado sus registros de mantenimiento, los había visto rodar hacia la pista, despegar. Algunos regresaban, otros no. Los que regresaban contaban la misma historia. El P-38 se sentía lento para responder en maniobras cerradas, como un ligero retraso entre el movimiento de mando y la reacción del avión. La mayoría de los pilotos pensaba que así se comportaba simplemente el avión. Un caza pesado, superficies de control grandes, cierto retraso era de esperar. Pero McKenna sabía que aquello no era normal. Había sentido ese retraso con sus propias manos al trabajar en los cables de control, esa pequeña holgura en el sistema. Empezó a prestar atención al sonido que hacían los cables cuando los tensaba durante el mantenimiento. Había un tono específico, una especie de zumbido grave al pulsarlos. Los cables sueltos sonaban distinto a los cables tensos. McKenna podía escuchar la diferencia. Cada P-38 en la línea tenía cables que sonaban ligeramente sueltos, dentro de especificación, pero sueltos. Se lo mencionó a Rodríguez una noche, después de la muerte de Morrison. Rodríguez preguntó qué se podía hacer. McKenna respondió que oficialmente nada, pero que extraoficialmente sí había una solución, aunque implicaría romper regulaciones que podrían llevarlos a ambos ante un consejo de guerra. El problema no era que los pilotos americanos no supieran qué hacer. Lo sabían perfectamente. Cada instrucción lo enfatizaba, cada vuelo de entrenamiento lo repetía. Nunca giren con un cero, usen velocidad, usen altitud, ataquen y huyan. La doctrina era clara. El problema era que el combate no seguía la doctrina. El teniente Robert Hayes llevaba 2 meses en Nueva Guinea, 23 años, un chico granjero de Iowa. Había volado 6 misiones de combate sin una sola baja, no por ser mal piloto, sino por seguir las reglas, y las reglas seguían colocándolo en posiciones donde no lograba disparar.
En su tercera misión picó sobre un cero desde altitud, alcanzó los 640 kilómetros por hora, entró desde el sol como decía el manual, tuvo al cero en su mira, comenzó a calcular la deflexión. El cero giró bruscamente hacia la izquierda y picó. Hayes intentó seguirlo. Su P-38 giró hacia la curva, pero se sintió como moviéndose entre barro. Para cuando su avión apuntaba a donde quería, el cero ya había desaparecido, ni un disparo. La cuarta misión fue peor. Hayes y su compañero sorprendieron a 2-0 a 4.500 metros. Hayes disparó su primera ráfaga y falló. El cero giró bruscamente a la derecha. Hayes giró para seguirlo. Su compañero avisó de 2-0 más descendiendo desde arriba. Hayes intentó enderezarse y picar para huir. El avión respondió, pero con lentitud, justo la lentitud suficiente para que uno de los cero en picado le metiera una ráfaga de 3 segundos en el fuselaje derecho. Proyectiles de 20 milímetros que no penetraron, pero lo asustaron lo bastante como para romper el combate y huir a casa con los motores humeando. En la quinta misión, Hayes vio morir a su compañero de ala, el teniente Thomas Parker, 21 años, de Boston, con quien había pasado todo el entrenamiento juntos. El 14 de agosto, Parker se separó de la formación durante un combate sobre Finchhafen. 2 giros se le pegaron a la cola. Parker lo intentó todo, giros bruscos, inversiones, tijeras. Los giros se mantuvieron con él en cada maniobra. Hayes escuchó a Parker por radio pidiendo ayuda. Escuchó el pánico en su voz. Lo escuchó decir que su avión no giraba lo bastante rápido. Escuchó los disparos. Escuchó el grito de Parker. Después, nada. Hayes no durmió esa noche. Tampoco la mayor parte del escuadrón. La cama de Parker quedó vacía. Sus efectos personales fueron empaquetados y enviados a casa. Su P-38 fue registrado como pérdida de combate, sin problemas mecánicos anotados en el registro de mantenimiento. La causa oficial fue error del piloto durante maniobras defensivas. McKenna había trabajado en el avión de Parker esa misma mañana. Todo estaba perfecto. Sincronización del motor, alineación de las superficies de control, tensión de cables dentro de especificación. El avión estaba bien. Y aún así, Parker había muerto. McKenna sabía por qué. Esa fracción de segundo de retraso en los controles, esa pequeña holgura que el manual consideraba aceptable, había matado a Parker igual que había matado a Morrison, a Chen y a otros 14. La noche del 16 de agosto, Hayes se acercó al área de mantenimiento y encontró a McKenna trabajando en su P-38 asignado. Le preguntó si había algo que McKenna pudiera hacer para que el avión girara más rápido. Cualquier cosa. Dijo que no le importaba si era reglamentario o no, que solo quería una oportunidad. McKenna miró a Hayes. Vio el miedo. Vio la desesperación. Vio a un muchacho que sabía que moriría si algo no cambiaba. Le dijo que volviera por la mañana, que vería qué podía hacer. Esa noche, McKenna trabajó solo. El hangar de mantenimiento estaba en silencio después de las 11. Sacó el panel de inspección del fuselaje izquierdo del P-38 de Hayes. El metal aún estaba tibio por el sol del día. Dentro, el cable de control del alerón corría a través de una serie de poleas hacia la cola. Agarró el cable con ambas manos y tiró. Sintió la holgura, casi 1 centímetro de juego antes de que la tensión lo detuviera. Era un error, lo sabía. El cable de piano provenía de un P-38 recuperado que se había accidentado 2 semanas antes. El avión era chatarra, pero McKenna había extraído piezas útiles antes de que fuera al depósito, incluyendo un trozo de 15 centímetros de cable de piano de alta resistencia del sistema de compensación del timón. Lo había guardado en su bolsa de herramientas sin saber muy bien por qué. Ahora lo sabía. Se sentó en el suelo del hangar con el cable y unos alicates, y lo dobló en forma de Z. El alambre era rígido, se resistía a los alicates. Sus manos resbalaron 2 veces, se cortó el pulgar en el segundo intento. La sangre volvió resbaladizo el cable, se la limpió en el mono de trabajo y siguió. Le tomó 8 minutos lograr el doblez correcto. La forma en Z funcionaría como tensor en línea, añadiendo justo la precarga suficiente para eliminar la holgura.
Instalarlo resultó más difícil. El espacio dentro del fuselaje era estrecho. McKenna tuvo que trabajar con una mano mientras sostenía una linterna con la otra. El haz de luz moviéndose constantemente, sombras saltando sobre el sistema de cables, el hombro encajado contra la estructura del fuselaje, el borde de metal cortándole el brazo. Sintió el sudor correrle por la espalda a pesar del aire nocturno. Desconectó el cable en la unión de la polea, sus dedos torpes con el pasador de horquilla. Lo dejó caer. Lo oyó rebotar en algún lugar dentro del fuselaje. Pasó 5 minutos buscándolo a tientas en la oscuridad hasta encontrarlo. Todo el tiempo con el corazón acelerado. Si el oficial de ingeniería lo encontraba haciendo modificaciones no autorizadas a un sistema de control de vuelo, enfrentaría un consejo de guerra, posiblemente una baja deshonrosa, quizás prisión. Pero Hayes iba a morir si McKenna no hacía algo. Insertó el tensor de cable de piano entre el extremo del cable y la polea. Reconectó el cable. El ajuste era apretado. Tuvo que forzar el pasador de horquilla. Cuando finalmente encajó, probó la tensión con la mano, tiró del cable. Sin holgura. La superficie de control se movió de inmediato. Perfecto. McKenna volvió a colocar el panel de inspección, guardó sus herramientas, se limpió la sangre del cable y de las manos y salió del hangar a la 1:15 de la madrugada. La noche tropical era húmeda y quieta. En la distancia escuchó motores de avión, probablemente incursores nocturnos japoneses. El sonido le apretó el estómago. Acababa de modificar un sistema de control de vuelo sin autorización, usando una pieza no estándar, violando al menos una docena de regulaciones. Si la modificación fallaba en vuelo, Hayes se estrellaría y McKenna sería responsable. Pero si funcionaba, Hayes podría vivir. A las 7:42 de la mañana, Hayes despegó. McKenna se quedó de pie en la línea de vuelo, observando cómo el P-38 ascendía hacia el cielo matutino, se unía a la formación de otros 16 aviones y ponía rumbo al noroeste, hacia el espacio aéreo japonés. Después, solo podía esperar. El enfrentamiento comenzó a las 8:14. El vuelo de 4 P-38 de Hayes interceptó 9-0 a casi 4.000 metros sobre el Golfo de Huon. Con el sol matutino a sus espaldas, configuración perfecta para un ataque en picado. Hayes volaba en posición número 3. Su líder de elemento ordenó el ataque. Se lanzaron. Hayes eligió un 0 al final de la formación, picó desde altitud, alcanzó los 610 km por hora. El 0 creció en su mira. Podía ver el sol naciente pintado en el fuselaje, la cabeza del piloto en la carlinga. Apretó el gatillo. Sus 4 ametralladoras de calibre .50 y su único cañón de 20 milímetros martillaron. La mayoría de los disparos fallaron. Algunos impactos chisporrotearon en el ala del 0, no suficiente. El 0 giró bruscamente a la derecha y picó. Hayes giró para seguirlo. Fue entonces cuando lo sintió. El avión respondió instantáneamente, sin retraso, sin demora. La palanca se movió y el avión giró de inmediato. Hayes jamás había sentido su P-38 moverse así. Era como si el avión hubiera estado esperando su orden y la hubiera ejecutado en el mismo instante. Giró 90 grados en lo que le pareció la mitad del tiempo habitual. Bajó el morro, el 0 estaba justo ahí en su mira. Disparó de nuevo. Una ráfaga de 3 segundos. Los proyectiles recorrieron el fuselaje del 0 de cola a cabina. El motor explotó, piezas salieron volando. El avión se invirtió y cayó hacia la selva dejando una estela de humo negro. Su primera baja, pero no había tiempo para celebrar. Su compañero avisó de 0 descendiendo desde arriba. Hayes miró hacia arriba, vio a 3 de ellos bajando en picado suave, rápido. Habían visto cómo derribaba a su compañero, ahora querían venganza. Hayes empujó los aceleradores hacia adelante, comenzó a ascender. Pero los 0 eran más rápidos en el picado, estarían sobre él en segundos. Su única opción era invertir el rumbo y combatir. Cada instinto le gritaba que siguiera ascendiendo, siguiera huyendo. Esa era la doctrina. Pero la doctrina significaba morir ese día. Giró bruscamente a la izquierda, tiró de la palanca. El P-38 giró como nada que hubiera experimentado antes. El morro cruzó el horizonte. Vio al 0 líder que giraba para seguirlo, pero no había esperado que Hayes invirtiera tan rápido.
El cero quedó en mala posición, expuesto. Hayes calculó la deflexión, disparó, golpeó al cero en la raíz del ala izquierda. El ala se dobló. El cero cayó dando vueltas. 2 bajas en 30 segundos. Los otros 2 cero intentaron una maniobra de tijera con él, alternando giros para forzarlo a pasarse de largo. Hayes se mantuvo con ellos. Cada vez que invertían dirección, su P-38 giraba instantáneamente, sin retraso, sin pelear contra los controles. El avión hacía exactamente lo que él quería en el momento en que lo quería. Era como pilotar un avión distinto, como si alguien hubiera quitado pesos invisibles del sistema de control. Uno de los cero cometió un error. Invirtió con demasiada fuerza, perdió demasiada velocidad. Hayes se metió dentro de su giro. A corta distancia, quizás 60 metros. Disparó. Imposible fallar. El cero se desintegró. Pedazos del avión pasaron junto a la carlinga de Hayes. Sintió el P-38 estremecerse cuando algunos restos golpearon su fuselaje derecho. 3 bajas. El cuarto cero huyó. Hayes no lo persiguió. Tenía poco combustible y munición. Ascendió de nuevo a altitud. Se reagrupó con lo que quedaba de su vuelo. Regresaron a casa. Todo el enfrentamiento había durado 7 minutos. Cuando Hayes aterrizó en Dobodura a las 9:03, McKenna lo esperaba en la línea de vuelo. Hayes apagó los motores, salió de la cabina, con las manos temblando, el traje de vuelo empapado de sudor. Caminó directamente hacia McKenna. Solo dijo 2 palabras. Funcionó. Lo que ninguno de los dos sabía era que otros 6 pilotos habían presenciado el combate de Hayes desde altitud. El capitán Frank Mitchell, jefe de vuelo del 475º Grupo de Caza, había visto toda la pelea desde más de 4.500 metros. Mientras observaba el elemento de Hayes enfrentarse a los cero abajo, notó algo inusual. El P-38 de Hayes giraba más rápido que cualquier Lightning que Mitchell hubiera visto jamás, ejecutando maniobras como si pesara la mitad de lo debido. Mitchell conocía a todos los pilotos del teatro, conocía sus niveles de habilidad. Hayes era bueno, pero no tan bueno. Algo era distinto en su avión. Después de aterrizar, Mitchell encontró a Hayes en la sala de interrogatorio, todavía cargado de adrenalina, las manos temblando mientras completaba el informe de combate. 3 bajas confirmadas. Mitchell le preguntó qué era diferente. Hayes dijo que no lo sabía, que su avión simplemente había respondido mejor ese día, más rápido. Mitchell preguntó si mantenimiento le había hecho algo al avión. Hayes le dijo que hablara con el sargento técnico McKenna. Mitchell encontró a McKenna 2 horas después en el área de mantenimiento, trabajando en otro P-38, las manos negras de grasa, el mono manchado de líquido hidráulico. Le preguntó directamente qué le había hecho al avión de Hayes. McKenna lo miró un largo momento y después se lo contó. El tensor de cable de piano, la modificación del cable, el cambio no autorizado al sistema de control de vuelo. Mitchell escuchó sin interrumpir. Cuando McKenna terminó, le preguntó si podía hacer la misma modificación en su propio avión. McKenna dijo que sí, pero que Mitchell debía entender los riesgos. La modificación no estaba aprobada, no había sido probada. Si algo salía mal, ambos enfrentarían cargos. Mitchell respondió que no le importaba. Había perdido a 4 pilotos de su vuelo en el último mes, todos atrapados en giros de los que no pudieron escapar. Si había algo que pudiera ayudarlos a sobrevivir, lo quería. Las regulaciones podían esperar. Esa noche, McKenna modificó el P-38 de Mitchell, el mismo tensor de cable de piano, el mismo método de instalación. Mitchell voló al día siguiente y regresó entusiasmado con la mejora. Le dijo a su compañero de ala que el avión giraba como un caza y no como un camión. Su compañero también quiso la modificación. Para el 20 de agosto, McKenna había modificado 9 aviones. La noticia se extendió por el escuadrón. Los pilotos empezaron a preguntar a sus jefes de tripulación si habían oído hablar de la modificación de cable. Algunos jefes se negaron, decían que iba contra las regulaciones. Otros estuvieron dispuestos a probarlo. McKenna les mostraba cómo hacerlo. Cortar el cable de piano, doblarlo en Z, instalarlo como tensor en línea. 8 minutos, cambia todo. Las modificaciones se propagaron de piloto a piloto, de mecánico a mecánico, sin documentación oficial, sin aprobación de ingeniería, solo conversaciones susurradas en la sala de instrucciones y el área de mantenimiento.
Hayes derribó 2-0 más el 22 de agosto, usando los controles modificados. Mitchell consiguió 3 el 25. Otros pilotos empezaron a regresar de sus misiones con bajas confirmadas. Las estadísticas resultaban imposibles de ignorar. El teniente James Watkins, jefe de tripulación del 49º Grupo de Caza en Gussap, se enteró de la modificación por un piloto trasladado desde Dobodura. Era escéptico, pero la probó en un avión. El piloto regresó de su siguiente misión con su primera baja después de 8 semanas de combate. Watkins modificó 4 aviones más. Otros jefes de tripulación del 49 empezaron a hacer lo mismo. Para comienzos de septiembre, unos 40 P-38 en Nueva Guinea tenían la modificación. El oficial de ingeniería de Dobodura notó que algo era distinto, pero no lograba identificar qué. Las tensiones de cable pasaban las inspecciones porque los jefes de tripulación retiraban los tensores antes de cada revisión y los volvían a instalar después. Los pilotos lo sabían, los mecánicos lo sabían, nadie se lo contaba a los oficiales. El ratio de bajas comenzó a cambiar. En julio, los pilotos americanos en el Pacífico Suroeste perdían 2 P-38 por cada 0 destruido. En agosto, la proporción bajó a 1,3 a 1. Para septiembre, era casi pareja. Algo había cambiado, pero oficialmente nadie sabía qué. Entonces los japoneses lo notaron. Los pilotos de caza japoneses reportaron el cambio por primera vez a finales de agosto. Los informes de vuelo de la 11ª Flota Aérea mencionaban que los P-38 americanos maniobraban con más agresividad, giraban más rápido hacia las curvas, invertían dirección con mayor velocidad. Los informes señalaban que tácticas que habían funcionado de forma confiable durante meses, de pronto fallaban. El teniente comandante Saburo Sakai, uno de los principales ases japoneses, con 64 bajas confirmadas, combatía contra pilotos americanos desde Pearl Harbor. El 3 de septiembre de 1943, se enfrentó a un P-38 sobre Wewak, usando su táctica estándar: atraer al americano hacia un giro cerrado, esperar a que el P-38 comenzara su giro y entonces invertir bruscamente en dirección contraria para meterse dentro de su radio de curva, excepto que el P-38 invirtió con él. Sakai había ejecutado esa maniobra decenas de veces. Conocía exactamente cuánto tardaba un P-38 en girar. Conocía el tiempo con precisión. Pero aquel P-38 giró más rápido de lo debido. Sakai apenas evitó una colisión frontal. El americano le apuntó con sus armas. Sakai tuvo que picar para escapar. Regresó a base confundido y frustrado. Otros pilotos japoneses experimentados reportaron encuentros similares. Los americanos no volaban de forma distinta, seguían usando las mismas tácticas, pero sus aviones respondían más rápido, fraccionalmente, pero lo suficiente como para importar, lo suficiente como para romper el cronometraje que los pilotos japoneses habían aprendido a explotar. La inteligencia japonesa intentó determinar qué había cambiado. Examinaron restos de P-38 derribados, no encontraron modificaciones evidentes. Los aviones parecían idénticos a los que llevaban meses combatiendo, mismos motores, mismo armamento, nada visible había cambiado. Lo que los japoneses no sabían era que el cambio estaba escondido dentro del fuselaje, un trozo de 15 centímetros de cable de piano, que parecía equipo original. Incluso si lo hubieran encontrado, tal vez no habrían comprendido su propósito. No era un nuevo sistema de armas, no era un nuevo motor, solo una modificación menor a la tensión de un cable de control. Pero esa modificación menor estaba matando a sus pilotos. Para mediados de septiembre, los pilotos japoneses perdían aviones ante los P-38 a un ritmo que no habían visto desde comienzos de la guerra. El impacto psicológico fue significativo. Durante 2 años, los pilotos de Zero habían dominado el cielo en los combates cerrados. Sabían que podían superar en maniobrabilidad a cualquier cosa que volaran los americanos. Esa confianza se derrumbaba. Pilotos que solían presionar sus ataques se volvían cautelosos, vacilantes. Ya no estaban seguros de si sus tácticas funcionarían. Los japoneses intentaron adaptarse. Algunos pilotos dejaron de buscar combates cerrados con los P-38 y usaron en cambio tácticas de golpear y huir. Pero eso significaba renunciar a su principal ventaja. La fuerza del Zero era la maniobrabilidad. Combatir como un P-38 significaba combatir en términos americanos.
y el P-38 era más rápido, más armado y podía absorber más daño. Otros pilotos intentaron compensar siendo más agresivos, acercándose a distancias más cortas antes de disparar, asumiendo más riesgos. Pero la agresividad sin capacidad de superar en giro al enemigo solo significaba morir más rápido. Varios pilotos japoneses experimentados murieron en septiembre intentando tácticas que en julio habían funcionado a la perfección. El problema fundamental para los pilotos japoneses era que combatían contra un enemigo que no podían ver. Sabían que algo había cambiado, pero no sabían qué, y no lograban descubrir cómo contrarrestarlo. No se puede desarrollar una táctica contra una modificación cuya existencia se desconoce. Para finales de septiembre, la 11ª Flota Aérea había perdido 38 cazas en combate contra P-38. Las pérdidas americanas en el mismo periodo fueron 22 aviones. La proporción se había invertido. Por primera vez en toda la Guerra del Pacífico, los P-38 mataban 0 a un ritmo mejor que 1 a 1. El mando japonés ordenó a sus pilotos evitar el combate con P-38 salvo que contaran con una ventaja numérica significativa. Aquella orden marcó un punto de inflexión. El 0 había pasado de cazador a presa, y todo se reducía a un trozo de cable de piano que nadie debía haber instalado. La modificación nunca se volvió oficial durante la guerra. El Comando de Ingeniería de las Fuerzas Aéreas del Ejército se enteró en octubre de 1943, cuando un inspector de mantenimiento en Dobodura notó lecturas de tensión de cable inconsistentes. Rastreó las discrepancias hasta los tensores de cable de piano, escribió un informe, lo envió por la cadena de mando. El informe permaneció sobre escritorios durante 3 semanas mientras los oficiales debatían qué hacer. La modificación violaba las regulaciones, pero funcionaba. Los escuadrones que la usaban tenían ratios de bajas medibles y mucho mejores. Los pilotos sobrevivían. La pregunta no era si la modificación ayudaba, sino si castigar a los mecánicos que la habían instalado sin autorización, o aprobarla discretamente después de los hechos. En noviembre, Lockheed envió un equipo de ingeniería a Nueva Guinea para evaluar la modificación. La probaron, midieron la tensión del cable, calcularon las cargas de estrés, realizaron pruebas de vuelo. Su conclusión fue que la modificación era segura y efectiva, y que debería haber formado parte del diseño original. Lockheed integró un sistema de tensado similar en el modelo P-38J, que entró en producción en diciembre de 1943, pero McKenna nunca recibió reconocimiento oficial, ninguna mención, ninguna medalla, ninguna referencia en informe alguno. La documentación oficial de Lockheed atribuyó la mejora del sistema de control a un análisis de ingeniería. El nombre de McKenna no aparecía en ninguna parte. Hayes sobrevivió a la guerra. Voló 63 misiones de combate, derribó 11 aviones japoneses, regresó a Iowa en 1945, se casó con su novia de secundaria, tuvo 4 hijos, trabajó como fumigador agrícola durante 37 años. Nunca olvidó lo que McKenna había hecho por él. Cada año, el 17 de agosto, lo llamaba para agradecerle haberle salvado la vida. Mitchell también sobrevivió. Se convirtió en comandante de escuadrón, lideró su unidad durante la campaña de Filipinas, derribó 16 aviones. Tras la guerra permaneció en la Fuerza Aérea, se retiró como coronel en 1963 y contó la historia de la modificación de McKenna a cada joven oficial de mantenimiento que supervisó, asegurándose de que comprendieran que a veces las mejores soluciones vienen de mecánicos alistados, que ven problemas que los ingenieros pasan por alto. McKenna permaneció en las Fuerzas Aéreas del Ejército hasta 1946. Regresó a California, volvió a trabajar con automóviles, abrió su propio taller en Long Beach en 1948. Trabajó con motores durante 42 años. Rara vez hablaba de la guerra. Cuando alguien preguntaba, decía simplemente que había sido mecánico, que reparaba aviones, nada más. En 1991, un historiador militar que investigaba modificaciones del P-38 encontró referencias al tensor de cable de piano en registros de mantenimiento de Nueva Guinea y localizó a McKenna a través de registros de veteranos. Tenía entonces 73 años y aún trabajaba a tiempo parcial en su taller.
El historiador le preguntó por la modificación. McKenna confirmó la historia. Dijo que no había sido nada especial, solo algo que había que hacer. El historiador estimó que la modificación pudo haber salvado entre 80 y 100 vidas de pilotos americanos, según las mejoras en las tasas de supervivencia de los escuadrones que la usaron. McKenna dijo que nunca las contó. Solo recordaba a los pilotos que regresaban: Hayes, Mitchell, Watkins, los demás. Eso le bastaba. James McKenna murió en 2006, a los 88 años. Fue enterrado en el Pacific View Memorial Park de California. Su obituario mencionaba su servicio en la Segunda Guerra Mundial como mecánico de aviones. No mencionaba el tensor de cable de piano. No mencionaba que había cambiado la forma en que volaban los cazas americanos. No mencionaba que había roto las regulaciones para salvar vidas. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.